Vamos entonces a darle una pequeña lectura a este plan de curso rápidamente, ¿cierto? Yo quisiera que alguien, por favor, me colaborara leyendo donde dice situación problemática. Alguien que por favor lo haga. Bueno, pues obviamente el nombre del curso es Profetas del Siglo Octavo, así se llama. El número de créditos de esta materia, reitero, son dos créditos, ¿cierto? Y ahí está mi correo, sigue siendo el mismo, luiscarlosgesed@hotmail.com, y vamos a hablar entonces algo acerca de la situación problemática. Por favor, ¿quién lee entonces algo de esa situación problemática? Que se ve muy chiquito. Pues yo lo leo. ¿Cómo lo ampliamos acá? Creo que eso es lo que más da la... No se puede ampliar, yo aquí lo tengo. Venga, permítame, yo lo leo desde aquí. Buenas noches para todos. Bueno, perfecto. Buenas noches. Dice situación problemática. El siglo VIII, debido a su agitación política, militar y religiosa, es uno de los más importantes en Israel. Todas las situaciones dadas llevaron a unas comprensibles circunstancias de prosperidad económica en la nación, pero que finalmente llevan al pueblo a una gran desigualdad social, que es precisamente lo que van a condenar o a protestar. Venga, que ahí sí ya no alcanzo a ver bien. Van a condenar los profetas que desarrollan su ministerio en el siglo en mención, que a propósito se conoce como el siglo de la profecía clásica. En ese mismo siglo que el reino del norte está cautivo por el imperio, situación que debería haber sido suficiente para que el reino del sur tuviera un cambio radical, pero no fue así. Si de contextualizar el mensaje bíblico se trata, el periodo objeto de estudio refleja de manera fiel lo que vive actualmente por cuenta del presente sistema económico, capitalismo salvaje, que bien puede echar un vistazo a las nefastas consecuencias para saber en qué desencadenará su principal bandera, la injusticia social, a partir de la que se evidencia cada vez más la explotación del hombre por el hombre. La época actual en Colombia es muy similar a la vivida por Israel en ese momento. Frente a tan desolador panorama surge la pregunta: ¿qué elementos histosóficos deben implementarse en la sociedad actual colombiana a partir de la contextualización del mensaje de los profetas del siglo VIII? Bueno, muy bien. Hagamos un par ahí. Es bastante interesante, digamos, el tiempo del siglo VIII. En toda la historia de Israel hubo, digamos, sobre todo la época de lo que se conoce como el reino dividido. Recuerdan que el reino dividido inicia a partir del 931 y está vigente hasta el 721, cuando el reino del norte, como bien dice ahí, es llevado cautivo por el imperio asirio. Y ese es un tiempo de bastante antagonismo, aunque a veces los reyes del norte y del sur fueron amigos, pero muy pocas veces. La inmensa mayoría de veces fueron enemigos, fueron dos reinos antagónicos, el reino del norte y el reino del sur. Así es de que ese tiempo es un tiempo de bastante agitación política, militar, económica. Ya, reitero, en el 722 o 721, el reino del norte es llevado cautivo por el imperio asirio. Pero antes de eso, obviamente, se da lo que se conoce como la profecía del siglo VIII, que es la profecía clásica. A los profetas del siglo VIII se les llama, o se les conoce también con el nombre de profetas rapsodistas, y se les llama así porque son profetas escribientes. Es decir, fíjate que, por ejemplo, en el siglo IX actuó profetas como Elías y Eliseo, pero de ellos no tenemos un escrito, ¿correcto? Ni que lleve su nombre, un libro, no tenemos un libro en la Biblia que se llame Elías o Eliseo, mientras que sí tenemos libros que se llaman Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, ¿cierto? Entonces se les llama los profetas a los del siglo IX pre-rapsodistas y a los del siglo VIII los profetas rapsodistas, y efectivamente es el siglo de oro en la profecía, o sea, esos son los profetas clásicos. De todas maneras, también ese nombre de profetas clásicos coincide también con el hebreo clásico, porque el hebreo clásico está en el siglo VIII.
Entonces, hay una cantidad de situaciones que convergen bastante, afortunadamente, para que nosotros pudiésemos tener por escrito el mensaje de esos profetas, que evidentemente, muy seguramente, no fueron ellos los que los escribieron, o quizás escribieron algunas pocas, digamos, relatos muy incipientes, pero de todas maneras es un mensaje que por lo menos es esbozado en gran medida por ellos. Entonces, eso es muy importante. Y ese siglo VIII tiene dos grandes reyes, uno en el norte y uno en el sur. El rey del reino del norte es Jeroboam II. Ese concepto de segundo se lo colocamos nosotros porque hubo un Jeroboam al que se le dice primero, que fue el primer rey del reino del norte. ¿Se acuerdan ustedes cuando se dividió el reino con Roboam y con Jeroboam? Ese es el profeta, el rey Jeroboam I, o primero. Pero este del siglo VIII es el Jeroboam II. Y ese Jeroboam es tremendo constructor, tremendo militar. Recuperó territorio que Israel había perdido desde la época de Salomón. Pero curiosamente, aunque tiene grandes cualidades como rey, humanamente hablando, en el sentido de que reitero, fue gran militar, gran constructor, fue una persona como muy sagaz para los negocios. En la Biblia es catalogado uno de los peores reyes de Israel. Y la Biblia, cuando quiere hablar de que un rey es malo, dice, y este rey anduvo en los caminos de Jeroboam su padre, hablando de este Jeroboam del que estamos mencionando. Y en el reino del sur, el rey fue Usías. Y reitero, ambos reyes fueron tremendamente capaces de llevar a ambos reinos a una prosperidad enorme. Pero resulta que esa prosperidad no fue para todos, fue sencillamente para un mínimo sector poblacional de Israel, que obviamente eran las familias burgueses, las familias que veían sus intereses favorecidos por el movimiento monárquico en Israel. Y por lo tanto, la inmensa mayoría de personas estaban sumidos en la pobreza. ¿Qué pasó con la clase media en el siglo VIII? Desapareció. Porque usualmente, yo les voy a decir, de pronto usted me ha escuchado y le voy a repetir muchas veces en este curso, el mensaje de los profetas del siglo VIII es un mensaje que cala tan perfectamente en la realidad latinoamericana, que si bien es un mensaje que se escribió casi 3000 años, es como si se hubiese escrito anoche para leerlo hoy en nuestra realidad. Es espectacular. Entonces, en el siglo VIII, la clase media, que había una clase media, desapareció. ¿Por qué razón? Porque los reyes le colocan impuestos siempre ¿a quién? Nunca a las clases digamos, hegemónicas, nunca. Tampoco a los pobres, porque los pobres ya pues están empobrecidos y no tienen que quitarle. Entonces, hay una franja entre la gente adinerada y los pobres, que es la clase media. Y a ellos son a los que se les colocan impuestos, obviamente, para que ellos pues sostengan al imperio y sostengan los subsidios que se le dan a la clase media y sostengan a los ricos. Por lo tanto, la inmensa mayoría de personas que pertenecían a la clase media empobrecieron, de tal manera que la clase media en el siglo VIII desapareció. Profe, ¿le paso una consulta? Esa clase media, ¿como qué tipo de labores tenía? O sea, ¿a qué se dedicaban? Por lo general son comerciantes, que digamos que esa es como la élite, ¿no? La élite de la clase media, correcto. Pero no es el gran comerciante que, digamos, mueve cantidades de dinero, sino que es el que tiene, por ejemplo, una empresa que tiene 20, 30, 50, 100 empleados, ¿ya? No era una empresa como las de ahora que tiene, digamos, 5,000 o 10,000 o 20,000 empleados, ya son empresas muy grandes. Entonces, recordemos que son esas personas que por lo general son comerciantes. Otros son, digamos, por ejemplo, está la clase, digamos, los que tienen unas profesiones que no son el asalariado normal. Digamos, por ejemplo, los sacerdotes. Varias estirpes sacerdotales que había en Israel, muchos de ellos, la inmensa mayoría, pertenecen a las clases medias. Si el sacerdote estaba a favor del rey, pues estaba bien porque lo favorecía el rey, pero si estaba en contra del monarca, obviamente era uno de los que iba a llevar las consecuencias. Asimismo, también algunos profetas que también eran de clase media, que llevaron las consecuencias cuando no eran aliados del rey, ¿cierto? Entonces, digamos que están así
comerciantes, sacerdotes, profetas, otros cargos u otras profesiones, por ejemplo, como lo que llamaríamos en la actualidad ingenieros, que es la gente que construía, digamos, acueductos y cosas de esas que las había en Israel en ese tiempo. Entonces son personas a las cuales se les colocan unos impuestos muy, muy elevados para intentar, digamos, que con ellos sostener, reitero, a las clases hegemónicas y a las clases más pobres. Pero entonces ellos desaparecieron. Hay una cantidad de situaciones bastante lamentables en el pueblo que las iremos viendo en la próxima clase. Frente a eso, entonces, se propone que cuáles son las lecciones, y ahí le doy una palabrita, las lecciones histosóficas. Recordemos que las narrativas de la Biblia no necesariamente corresponden a la realidad de lo vivido, sino que esas narrativas son, digamos, más bien dadas por las lecciones de vida que se pretende extraer de ellas. Entonces, por eso coloco el nombre de histosóficas. No son lecciones narrativas desde el concepto ciceroniano de historia que nosotros manejamos aquí en Occidente, sino que son lecciones que se pretende que nos den a nosotros pautas, luces, para mirar cómo actuar en determinados momentos y en determinadas situaciones de la vida. De ahí que en el 722, reitero, el Reino del Norte es llevado cautivo por el Imperio asirio. 722 es el siglo VIII, ¿no? Es el siglo VIII. Básicamente, lo que nosotros vamos a ver acá en este curso se da más o menos como del 760 antes de Cristo al 722, o incluso antes del 722. Eso hablando de los profetas que ministraron en el Reino del Norte, que es el profeta Amós y el profeta Oseas. Y ya para los profetas que ministraron en el Reino del Sur, sí, obviamente van un poco más allá, que son los profetas Miqueas e Isaías. Los profetas del siglo VIII son 4 profetas que recuerda que siempre les doy como una pequeña sigla para que nos aprendamos cuáles son. Son los Miao, los profetas Miao. Miao, la M de Miqueas, la I de Isaías, la A de Amós y la O de Oseas, los Miao. Y si nos alcanza un poquitico el tiempo, vamos a trabajar con el profeta Jonás, partiendo de pronto, digamos, dándole el beneficio de la duda, partiendo que de pronto él también trabajó en el siglo VIII. Reitero, es sencillamente una especulación, pero si nos alcanza el tiempo, les menciono algunos asuntos de ese profeta. Muy bien, entonces eso es la situación problemática que se está dando ahí. Al ser llevado cautivo el Reino del Norte, la idea sería que el Reino del Sur tomara una lección histosófica de lo que les había pasado a sus hermanos del Norte y como que enderezaran el rumbo para decir no podemos sufrir la misma suerte de ellos. Tenemos que cambiar en algunos aspectos para no ser llevados también al exilio. Pero infortunadamente no fueron lo suficientemente sabios para intentar cambiar y finalmente también fueron llevados al exilio, ya obviamente en el siglo VII, básicamente en el 606, más o menos, fue la primera incursión de Nabucodonosor al Reino del Sur. Entonces, eso es lo que está pasando. Muy bien. Vamos a seguir leyendo, por favor. Puedo leer las 3 partes si quiere. Sí, por favor, léeme la primera. Las reflexivas. Sí. Dice, establecer las generalidades propias del contexto y mensaje del profetismo del siglo VIII comparando con la realidad latinoamericana. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a trabajar en los temas, digamos, ingresamos a cada profeta. Voy a dar, digamos, ya creo que será para la próxima clase, los contextos. Entonces voy a hablar desde el contexto social, político, económico, religioso, ¿cierto? Para no tener que hacer la misma introducción cada vez que hable de un profeta. Entonces voy a hacer una introducción a los contextos generales de los 4 profetas. Y posteriormente vamos a hablar de temas muy, digamos, específicos de cada uno de los profetas. Por ejemplo, con Amós vamos a hablar vamos a conocer algo específicamente de la economía neocapital.
¿cierto? Entonces, la idea es como hablar de lo que pasaba allá y traerlo a nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la muerte de nuestros líderes sociales, vamos a hablar de la corrupción que está imperando aquí en Colombia. De pronto tengo pensado que hablemos también de la posverdad, ¿cierto? Que son narrativas que están vigentes en la actualidad y que nos están como, digamos, perfilando cómo debemos pensar y cómo debemos actuar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será nuestra postura frente a la posverdad? Entonces, vamos a trabajar lo que está pasando allá y lo que está pasando acá para, digamos, ir comparando eso con la realidad latinoamericana, ¿cierto? Eso es lo que yo pretendo en esta clase. Sigamos, por favor. Bueno, seguimos con las procedimentales, las cuales vienen a asumir y proclamar el mensaje profético de renuncia, anuncio y denuncia que caracteriza el mensaje profético veterotestamentario con el ánimo de implementar cambios en el entramado eclesial y social colombiano. Bien, entonces, aquí recuerde que siempre es cuando se habla de profetismo, se habla del anuncio y la denuncia, ¿no? O en palabras de otros autores, diagnóstico y pronóstico. Pero entonces, aquí le he adicionado una más y es el de la renuncia, porque definitivamente lo que marca el éxito o el fracaso del anuncio de un profeta es la renuncia que él tiene y que lo faculta y lo catapulta para ya, ahora sí, entonces dar su anuncio y dar su denuncia. Entonces, ahí son esos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hasta qué punto nosotros estamos, digamos, capacitados y desde la perspectiva volitiva a renunciar. ¿Y a qué vamos a renunciar? ¿Ya? ¿Para qué? Para que con base en esa renuncia, el anuncio y la denuncia, podamos implementar cambios en nuestro entramado eclesial. O sea, ¿qué cambios debemos implementar? ¿Cierto? Porque yo estoy aquí hablándole a una cantidad de líderes, a pastores, muy seguramente, y sobre todo también gestores sociales. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es la voz que nosotros tenemos que levantar? Infortunadamente, digamos que no se está escuchando en este momento como una iglesia contestataria. No, realmente no estamos levantando nuestra voz. Y como bien dice Dietrich Bonhoeffer, no actuar es ya actuar. No hablar o callar es ya hablar. Y eso es complicadísimo para nosotros porque el gran pecado de la iglesia no es tanto el adulterio ni la fornicación, ni fumar ni bailar apretadito, sino que es el callarnos. Porque cuando nos callamos, cuando no levantamos nuestra voz frente a los 5 muchachos que mataron ahora en Cali, frente a los 7 muchachos que mataron en Nariño, frente a los otros 2 líderes sociales que mataron esta semana aquí en el Cauca. Es decir, cuando nosotros no levantamos nuestra voz respecto a eso, nos estamos volviendo cómplices de los que lo están haciendo. Entonces, frente a eso, ¿cómo debemos hacer? Por lo menos que usted, por lo menos mínimamente, tome y comparta eso en sus redes sociales, para que eso no se quede callado, para que haya gente que diga, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Venga, yo no me había enterado de eso. Entonces, esas son las noticias que debemos pasar. Reitero, mínimamente eso, pero tenemos obviamente que ir mucho más allá, teniendo en cuenta que una de las profesiones o una de las vocaciones, más bien hablemos de vocación, más peligrosas en Colombia en este momento es ser un gestor social, ser un líder social. Eso ya es tener un tiro al blanco en la cabeza, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, reitero, ¿cuál sería la propuesta profética de la iglesia en todos esos procesos? Muy bien, sigamos adelante, por favor. Bueno, actitudinales. Poseer una actitud adecuada dentro de lo posible, libre de influencias piramidales y hegemónicas para implementar una santidad y espiritualidad proclamada y practicada por los profetas. Aunque es muy complicado, yo acá digo, ese es el ideal, ojalá llegue a ser nuestra realidad, pero es el ideal, que sea dentro de lo posible una actitud libre
influencias piramidales y hegemónicas. Alguien dirá, pero pues es que eso es como imposible, porque todos estamos como, es decir, todos nos debemos a nuestros líderes, todos nos debemos a nuestros, digamos, a los de la Junta, a los de la Junta de Oficiales Nacionales, en fin. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Pero dentro de lo posible, tenemos que nosotros liberarnos de esas influencias, tanto piramidales como hegemónicas. Es triste decirlo, pero muchas veces los intereses que nosotros como líderes tenemos no se compaginan con los intereses del reino y del cielo. Por una parte, entonces también como albergar tanto una santidad y una espiritualidad que sobrepasan, que desbordan la espiritualidad y la santidad litúrgicas y eclesiales, que son muy válidas, necesarias y respetables, pero que ni la santidad ni la espiritualidad se agotan en el acto litúrgico. Y esa es una de las grandes reclamos que van a hacer los profetas del siglo VIII, porque en ese siglo el culto es espectacular. El culto, la gente va por montones a la iglesia, ¿ya? En el Shabbat. Y hay unos excelentes grupos de alabanza, todos con uniformes espectaculares, son muy buenos músicos. Hay arroyos de aceite y hay filas de animales gordos siendo sacrificados para presentárselos al Señor como sacrificio. Sin embargo, la interpelación del Señor para el pueblo dice, ¿y para qué hacen eso? ¿Y para quién lo están haciendo? Vayan a Gilgal, pequen, traigan sus diezmos cada 3 días, ayunen. ¿Pero acaso ustedes ayunan para mí? No deseo nada de eso. Estoy cansado de sus becerros gordos. Ya no me traigan más animales para el sacrificio, ya no me traigan más aceite, porque todo eso lo detesto, dice el Señor. Entonces es bien interesante. Reitero, había una santidad litúrgica espectacular, pero para Dios no era válida porque no había una plataforma moral, ética, económica, política y social en la cual estos oferentes se pararan a ofrecer sus sacrificios, que fuese aceptada por el Señor. Y por lo tanto dice, no quiero nada de eso. Estoy agotado de eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar en los conceptos de espiritualidad y santidad desde perspectivas más holísticas. Reitero, social, política, económica, porque eso también son espiritualidades. En cuanto al medio ambiente, esas son espiritualidades. Entonces, muy seguramente no creo que necesitamos reformar ese concepto de espiritualidad y entender que la espiritualidad cristiana incluso ni siquiera es de las mejores. Hay espiritualidades mucho más profundas, mucho más amplias, que nosotros no las observamos. Y el desafío es ese, observar las espiritualidades y la santidad desde unas perspectivas más amplias. Muy bien. Preguntas hasta el momento. ¿Comentarios, aportes? Profe, sí, en general, pues como esta experiencia es como medio nueva, aunque empezamos el semestre pasado, pero me imagino que cualquier persona que quiera en algún momento como hablar, le pide la palabra o algo, ¿cierto? Sí, sí, claro, no hay problema. La verdad es que sí, sencillamente dígame, por favor, vea, está pasando esto. O, yo tenía un comentario, yo tenía un comentario con lo que estaba hablando ahorita sobre cómo se fue entonces, cómo fue llevado al cautiverio el reino del norte y que se esperaba que el reino del sur aprendiera, ¿no? Pues a mí me sale de esas preguntas que el profesor me ha enseñado así, a preguntarme. ¿Cómo podría uno asegurar que porque hubieran tenido un buen comportamiento, hubieran aprendido de los del norte, realmente más adelante este otro imperio no se los iba a llevar si este imperio estaba invadiendo, ¿no? Una muy buena pregunta. Ahí tendrá que decirte que una vez más el Señor providencialmente hubiese actuado en favor de Israel.
porque no fue esa la única vez que Israel estuvo, digamos, asediada y enfrentada a imperios mucho más poderosos que ellos. Y sin embargo, Dios, reitero, providencialmente los libertó. Recordemos que Israel no contó, digamos, casi nunca en su historia con un ejército poderoso, con un ejército que pudiese enfrentar a los enemigos. Y recordemos que, por lo general, según el relato bíblico, las estrategias bélicas eran supranaturales, siempre. Por eso ustedes ven que la Biblia dice, y entonces el Señor lanzó piedras y fueron malos que murieron con las piedras que los que fueron muertos por el ejército israelita. O a veces dice, entonces cuando, por ejemplo, tocaron trompetas y cayeron los muros, o cuando dice que el Señor movió a su ángel, por ejemplo, precisamente, justamente, después de que el reino del norte llevara cautivo el imperio asirio llevara cautivo al reino del norte, quisieron venir a invadir a Jerusalén, ¿recuerdan ustedes? Y sale el ángel de Jehová y mata 185,000 soldados de los asirios. Obviamente la cifra es hiperbólica, pero lo que se pretende mostrar es cómo la estrategia bélica una vez más es supranatural. Es el Dios moviendo lo que tiene que mover de fenómenos atmosféricos, cósmicos, sus ángeles, para pelear por Israel. Entonces, reitero, sería esa perspectiva. Obviamente, desde lo bélico, desde lo numérico, desde lo armamentístico, pues tendríamos que decir no. Así se hubieran portado bien, no habrían podido liberarse de eso. Pero el gran ejemplo que vemos es que el reino del sur sí fue liberado de eso. Sennacherib viene a invade o intenta invadir el reino del sur y finalmente es derrotado. Que era el mismo, en ese momento, de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el más poderoso es el reino del norte. El más poderoso, tiene mucho más dinero, tiene mucho más opulencia, recordemos que el reino del norte se había aliado con Siria, ¿cierto? Y quisieron que se aliara el reino del sur, lo que se conoce como la batalla Siro-Efraimita. Y precisamente esa batalla fue el reino del norte y Siria peleando contra el reino del sur porque no se aliaron con ellos contra Asiria. Eso parece un trabalenguas, pero es así. Y precisamente el reino del norte estaba aliado con otro ejército y ni siquiera así pudieron. Y sin embargo, cuando el imperio asiria, después de haber llevado cautivo a Siria en el 732 y a Israel en el 722, quiere hacer lo mismo con el reino del sur y no puede, porque providencialmente el Señor lidia con ese proceso y entonces son sacados de escena, por lo menos, digamos, momentáneamente. Profe, pero eso no sería, ahí más bien, no podría uno verlo aprendiendo pues de la palabra que estoy aprendiendo hoy, que es, no puede ser una lesión ¿cómo es que es? Histosófica, o sea, más allá de que haya sucedido literalmente o realmente tenemos pruebas históricas desde nuestra perspectiva histórica para comprobar eso, ¿sí? No sería más bien un tipo de interpretación que se le dio luego más adelante y cómo comprobar este tipo de sobrenaturalidades desde yo no estoy negando que Dios sea capaz de hacer lo que quiera hacer, Dios es Dios, ¿sí? Sino que me estoy yendo más como a los estilos literarios, más como a esas hipérboles, más como a esa manera de escribir, más como a esa manera de entender entender el relato, el mito, ¿sí? Y crear alrededor de todo esto una interpretación para generar precisamente una lesión, un entendimiento para los que venían más adelante. O sea, miraron hacia atrás, sucedió esto, lo entendemos así, para que quede marcado hacia adelante cómo el pueblo de Israel y cómo en sí, desde mi perspectiva, el ser humano debe igual actuar. Sí, o sea, tengo que hacer las cosas bien porque tengo que hacer las cosas bien delante de Dios, en una relación con Dios más allá de algún castigo que me invadan. Sí, no sé, tal vez. De todas maneras, recordemos siempre, y lo decía ahora, sin duda mucho del relato
al que me estoy haciendo referencia es hiperbólico. Reiteramos que toda esta literatura es parte del estilo épico de la narrativa, ¿no? Pero eso es normal no solamente en las historias épicas de Israel, sino que eso se da también en todas las historias épicas babilónicas y en toda la Mesopotamia, en la misma Siria, en el imperio griego, en fin, eso es parte de la literatura épica de la época, la hiperbolización de los eventos. Pero digamos que la historia corroboraría que sí pasó. Reitero, independientemente de qué tan exagerado sea el evento, como se nos está contando, sí pasó. Y si pasó, ¿cómo lo podemos corroborar? Sencillamente que el Reino del Norte es llevado cautivo en el 722. Y ese mismo imperio que estaba arrasando con todo el pueblo, con todos los pueblos de alrededor, inmediatamente se lanza pues si ya derrumbamos al Reino del Norte, pues nos queda mucho más fácil el Reino del Sur. Sin embargo, cuando intentan hacerlo, no pueden. Y parte de eso es que el Reino del Sur no fue llevado cautivo por el imperio asirio, sino que fue llevado por el imperio babilónico, cautivo, por el imperio babilónico, y básicamente 110 o 115 años después, ¿sí? 722 al 586, que es llevado cautivo totalmente el Reino del Sur por otro imperio. Entonces ahí podríamos ver cómo definitivamente sí, providencialmente hubo algo, ¿cierto? Y que evidentemente el Señor en su misericordia quería preservar por lo menos el Reino del Sur, ¿no? Que finalmente no se logró porque, reitero, no tomaron esas lecciones filosóficas de las que estamos hablando. Pero por lo menos se les dio un poco más de chance. 100 años más es un buen tiempo. Profe, sí, Cristian. Gracias. Profe, ahorita mencionaste que, digamos, varias partes del texto bíblico le endilgan a cuestiones metafísicas o supranaturales, creo que fue el término que utilizaste, de sus, Sí. digamos, de sus victorias, ¿sí? Digamos que las victorias fueron gracias a Dios. Sin embargo, yo quería preguntarle, ¿no hay un momento histórico donde se consolida Israel ya más como un Estado y por lo tanto a través de un ejército? Mire, por ejemplo, lo que dice Charles Tilly, que los estados hacen la guerra y la guerra hacen a los estados. Es decir, que para mantener un estado sí o sí se necesitan de las armas y por lo tanto de un ejército, digamos, consolidado. Y yo lo he escuchado en otras ocasiones que la época de los jueces, digamos, las herramientas de los hebreos eran muy rudimentarias frente, por ejemplo, a los filisteos, no tenían acceso a metales para construir espadas. Sin embargo, mi pregunta es, por lo menos en la etapa de la monarquía unida, en esos aproximadamente 3 siglos, no podemos hablar de un Estado ya consolidado, digamos, con la monarquía unida y por lo tanto de un ejército mucho más preparado, un ejército, digamos, mucho más organizado y estructurado, pues, en la época de la monarquía unida, y por lo tanto, pues, digamos que todas sus victorias en la práctica no necesariamente eran por una cuestión metafísica, sino que era porque tenían un Estado y un ejército consolidado. Bueno, entonces, recordemos que Israel se consolida como nación única y exclusivamente en lo que se conoce como el Reino Unido, ¿no? Es decir, del 1050 al 931. En la antigüedad, si se ha de hablar de Israel como una nación, el concepto de nación como tal es, reitero, desde el 1050 al 931, ahí. En ese momento, evidentemente, se fortaleció tremendamente el ejército y el Estado, ¿cierto? Y sobre todo, posteriormente con David y con Salomón mucho más. Y claro, en ese tiempo fue un ejército bastante poderoso. Recordemos que ahí están los famosos valientes de David, ¿cierto? Y gente que, si bien nunca tuvieron el armamento que tuvieron, por ejemplo, los filisteos o los cananeos, pero sí se pudieron defender. Lo que pasa es que a partir del 931, cuando tiene lugar el cisma y empiezan los dos reinos antagónicos, ese antagonismo llevó a una guerra civil. Básicamente, ¿qué es la división del reino? Sencillamente una guerra civil, en la cual
empieza una cantidad de guerras entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando los otros reinos, los reinos adyacentes a Israel, se dan cuenta de que esto, que antes era un reino y ahora son dos y que están peleando entre ellos, también vienen ellos a intentar pelear contra esos reinos, porque recordemos que hay muchos otros lugares, por ejemplo, enemigos permanentes de Israel que nunca cesaron de atacarle, fueron los filisteos por una parte, fueron los cananeos por otro lado, ¿cierto? Siempre estuvieron atacando, los sirios, y tenemos entonces ejemplo de ello, y esos ejércitos y esos reinos y las peleas entre reino del norte y reino del sur diezmaron nuevamente el ejército de ellos. De tal manera que cuando está, digamos, intentando enfrentarse cualquiera de los dos reinos a esos otros reinos extranjeros y más a una potencia tan poderosa como son los asirios, pues obviamente no tienen mucho chance. La verdad, no tienen mucho chance. Humanamente hablando, armamentísticamente hablando, y las estrategias de guerra no tienen mucho chance para pelear contra esos otros gobiernos. Entonces, definitivamente, tiene que ser así. Las estrategias bélicas de Israel, reitero, siempre fueron supranaturales. Y un ejemplo es el que le estoy dando. Cuando Sennacherib, después de haber tomado el reino del norte, el imperio asirio viene e intenta con el reino del sur. No puede, 185,000 soldados son muertos por la obra del ángel de Yahvé. Él mismo, luego de que tiene que volver a su tierra, está adorando en el templo a su Dios y los dos hijos de él lo matan. ¿Recuerdan ustedes todo ese episodio? Entonces realmente no, siempre tiene que, digamos, establecerse y tenerse en cuenta ese concepto de que nunca el ejército de Israel fue lo suficientemente poderoso para hacerle frente a esas potencias. Ahorita es analizar su contexto, ¿correcto? E ir al texto bíblico. Entonces es un ejercicio pendular. Texto bíblico, contexto. Contexto, texto bíblico. Y con base en eso, entonces decir, miren lo que nos va a pasar. Entonces, el profeta tenía una visión aguda, era un supervisor. Un supervisor es una persona que tiene una supervisión. Es decir, aquel que ve algo que los demás no pueden ver. Pero reitero, no necesariamente todas las veces era a través de una revelación supranatural, sino que sencillamente eran unos conocedores del contexto tremendos. O sea, tenían una agudeza política, económica y social enorme. Y eso lo facultaba a ellos para dar ese diagnóstico. Así como vamos, va a pasar esto, esto y esto. ¿Ya? Reitero, obviamente había un principio que era la Torá, la ley del Señor, en la cual ya estaba estipulado una cantidad de leyes que decían, vamos a hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que comportarse de esta manera, hay que observar la ley, en fin, y eso los llevaba entonces a esa situación.